Vamos a hablar de las funciones. Las funciones son subprogramas que reciben parámetros. Y con estos parámetros podemos trabajar para retornar un cierto resultado. En las funciones tenemos retornos de resultado. Del lado derecho puedes ver que tenemos la sintaxis de una función. ¿Cómo se estructura una función? Primero ponemos la palabra reservada función, seguido del nombre del retorno, que va a ser la que va a almacenar el resultado de dichas acciones o operaciones para esta función. Después viene el nombre de la función, cómo es que queremos que se llame nuestra función. Se abren paréntesis y vienen los parámetros, con los cuales vamos a trabajar. Después, al nombre del retorno, tenemos que asignarle un tipo de dato, ya sea entero, real o del tipo que sea con lo que vas a trabajar en esta función. Aquí adentro van a venir las acciones, viene el nombre del retorno y le vamos a asignar la operación de los parámetros. Es decir, cómo van a trabajar los parámetros se lo vamos a asignar al nombre de retorno. Y por último, fin de la función. Esta es la estructura de la sintaxis de una función. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a sacar el área y perímetro de un rectángulo, pero esta vez usando funciones. Primero voy a mandar un mensaje para decirle al usuario de qué trata este programa. Y si no mal recuerdo, creo que área lleva acento en la primera, ¿no? Sí, lleva acento en la primera. Después voy a pedirle al usuario que digite los lados. Y lo voy a almacenar en una variable que no he definido todavía. Así que voy a poner lado 1 y hasta arriba voy a definir las variables. Definir lado 1, lado 2 como real. O entero, depende cómo vayan a ser tus operaciones. Ahora voy a pedirle el segundo lado al usuario. Entonces, digite el segundo lado. Y lo vamos a almacenar en la variable lado 2. Hasta aquí ya le pedimos los datos al usuario. Ahora vamos a trabajar con los datos que éste digite, pero con funciones. Anteriormente todo esto lo habíamos hecho aquí mismo en el proceso principal, pero ahora lo vamos a hacer en funciones. Ya sea que lo pongas arriba o abajo, yo lo voy a poner arriba. Declaro la palabra reservada función, seguido del nombre de retorno. Le voy a poner retorno área. Le voy a poner el símbolo de asignación y viene el nombre de la función. ¿Cómo quiero que se llame esta función? Área. Se va a llamar área. Abro paréntesis y dentro van a ir los parámetros, que va a ser lado 1, lado 2. Aquí adentro voy a definir el tipo de dato que va a ser el retorno, o sea, la operación que va a retornar. Un real, un entero, no sé, algún carácter. Entonces yo voy a poner definir retorno área como real. Y después voy a poner retorno área, el nombre del retorno, y le voy a asignar la operación
de esta área. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se saca el área? Recuerda que es lado por lado. Entonces, lado 1 por lado 2. Hasta aquí ya terminamos la primera función. Vamos a hacer la segunda. Palabra reservada función. Nombre del retorno de esta función va a ser retorno perímetro. Símbolo de asignación, el nombre de esta función se va a llamar perímetro. Para mí se va a llamar perímetro. Y le vamos a poner los parámetros, lado 1 y lado 2. ¿Qué sigue? Definir el tipo de dato que va a ser el retorno de esta función. Definir, pongo el nombre del retorno, retorno perímetro, como real. Ahora, aquí adentro puedo hacer todas las acciones. Pero pues como en este caso simplemente vamos a retornar una operación, voy a poner el nombre del retorno, retorno perímetro, y voy a asignarle la operación. Que cómo se saca el perímetro, se suma cada uno de sus lados. Por lo cual, abro paréntesis, lado 1 por 2, más lado 2 por 2. Y hasta aquí ya tenemos la primera función y la segunda función. Volvemos al proceso principal, que es este. Y vamos a mandar a llamar la función. Aquí hay dos formas para mandar a llamar una función. La primera forma para poder mandar una función es poner la palabra reservada, escribir, que es para imprimirlo, y simplemente poniendo el nombre de la función. Podría ser área. Lado 1, lado 2. De esta forma ya imprimes el resultado de la primera función. Segunda forma. Segunda forma para mandar a llamar una función. Creo que área lleva acento. Segunda forma. Bueno. La segunda forma es declarando una variable. Resultado. Declaras tu variable. Y a esa variable le asignas la función. Pongo la palabra reservada a escribir. Pongo resultado. Y le asigno la función. Esta es la segunda forma. Primera forma, simplemente mandas a llamar la función. Segunda forma, asignas el resultado. Mira, es más, lo voy a hacer aquí. Quito esto. Lo pongo aquí. Y aquí simplemente pongo resultado. Pues esta variable ya almacena la función. Entonces la primera forma es poner la palabra reservada a escribir y el nombre de la función y sus parámetros. Así es como mandas a llamar una función. Y la segunda forma simplemente es almacenar esa función en una variable. Y mandas a llamar la variable. Ya, esa es la segunda forma. ¿Cuál vamos a usar? La que tú quieras. Vamos a mandarle un mensaje al usuario. Vamos a mandarle un mensaje al usuario para decirle cuál es el área. El área de su
rectángulo es... Dos puntos, pongo una coma para concatenar la función. Pongo otra coma porque le voy a agregar otro mensaje. Centímetros al cuadrado. Y aquí va a venir. El área de su rectángulo es, viene el resultado, centímetros al cuadrado. Ahora vamos a imprimir el perímetro. Escribir el perímetro de su rectángulo es dos puntos, separo, pongo una coma y concateno la función que usamos para el perímetro, que se llama perímetro. Ponemos sus parámetros, lado 1, lado 2. Que de veras se me olvidó, bueno, en este caso se llama, le decimos perímetros. Le decimos perímetros aquí, ¿no? Pero cuando estamos desarrollando nuestras funciones, cuando estamos haciendo estas funciones, al momento de estarlas creando, se llaman argumentos. Los argumentos. Ahora, concateno la función que hicimos para el perímetro. Simplemente pongo el nombre de la función. Perímetro. Abro paréntesis y le paso los parámetros. Lado 1, lado 2. Coma para concatenar otro mensaje, que es centímetros. Y con esto tenemos nuestro programa listo. Tenemos las funciones, tenemos el proceso y ya simplemente lo ejecutamos. Vamos a ver si lo hicimos bien. Ahí arrancó. Digite el primer lado. 2. Digite el segundo lado. 2. Vamos a poner 4. Y aquí viene. El área del rectángulo es 8 centímetros al cuadrado. Porque recuérdate que en el área multiplicamos lado por lado. Y en el perímetro dice que es 12. Como puedes ver, nuestro programa funciona. Y así es como se crean las funciones.